Buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos a otra ponencia organizada por el Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC, que es el tema enfermedad inflamatoria intestinal. A la mitad de la ponencia, chicos, pasaremos una palabra clave, el cual ustedes deberán anotar para rellenar el formulario de certificación y al finalizar la ponencia enviaremos un link en Quizzes para su cuestionario, chicos, para que resuelvan las preguntas. Bien, ahora presentamos a la ponente Andrea Janet Moriel Rocha, médico cirujana egresada de la Universidad San Martín de Porres, aquí en Perú. Es embajadora del grupo CTO Perú y también pertenece a la staff de la plataforma web @enam.pe. Bienvenida nuevamente, Andrea. Eh, Como siempre, ya estamos acostumbrados a las ponencias. Son excelentes y no dudo que será la excepción. No creo que sea la excepción. Muchas gracias por la ponencia, Andrea. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchísimas gracias, Heidi, y a todo el equipo de Socienza por esta invitación. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cuando ustedes les hablen de enfermedad inflamatoria intestinal, se les debe de llegar a la mente que es una enfermedad de base inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que se va a caracterizar por la inflamación crónica de lo que es el tracto gastrointestinal. Y acá comprenden dos enfermedades. No sé si ustedes ya las conocen, chicos, o tienen una idea de cuáles son estas dos enfermedades, si pueden comentarlo. Una de ellas es la enfermedad de Crohn y la otra es, a ver, chicos, los leo. Una de ellas es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerativa. Muy bien. La colitis ulcerativa. Entonces, el día de hoy vamos a tocar básicamente un poco de epidemiología porque es importante conocer cómo es la incidencia y la prevalencia actual de estas dos enfermedades. Vamos a hablar un poco sobre la etiología y patogenia, también las manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial. ¿Por qué diagnóstico diferencial? Porque estas dos patologías se suelen confundir mucho. Entonces es importante saber identificarlo, ya que no hay ningún examen clínico de diagnóstico de laboratorio que te lo confirme. También el tratamiento, las cuales son las manifestaciones extraintestinales. Y vamos a hablar un poco, no corresponde, ojo, no corresponde porque en realidad este tema es muy amplio, pero yo he decidido incorporar lo que es colon irritable. ¿Sí? Lo que es colon irritable, que es un poco más pequeño esta parte. Entonces empecemos, chicos. Hablando de epidemiología, como les mencioné, es un trastorno inmunitario, ¿cierto? Donde sus dos tipos principales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces, hay que tener en cuenta que en nuestro medio la colitis ulcerosa es más prevalente. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad de Crohn está aumentando durante los últimos años. La máxima incidencia en general, la máxima incidencia se va a encontrar, vamos a apuntarla acá, la máxima incidencia ocurre entre los 15 a 35 años. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere cuando a ustedes les dicen, vamos a colocar acá, colitis ulcerosa, vamos a colocarlo como CU y enfermedad de Crohn como S, ¿ya? Para abreviar. Cuando ustedes le dicen que la colitis ulcerosa es más prevalente, ¿a qué se refiere la palabra prevalencia? Cuando hablamos de prevalencia, ustedes deben de entenderlo como la proporción de la población que padece la enfermedad en un determinado momento, ¿ok? En cambio, cuando les hablen de enfermedad de Crohn, ustedes van a leer en diferentes artículos, en diferentes libros, en el Harrison, que va a decir es más incidente.
Y ustedes van a decir, ¿y qué es incidente? Entonces, incidente es, ¿cómo les explico? Lo que va a contabilizar, por así decirlo, el número de casos nuevos, pero que van a aparecer en un tiempo, en un periodo de tiempo previamente determinado. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta entonces esto, este gráfico lo he sacado de la última edición del Harrison, donde mencionan algunos datos epidemiológicos que es importante tener en cuenta. Si bien es cierto, la etiología es desconocida, ¿sí? Por lo que solamente existen ciertas teorías para poder explicar la patogenicidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero se cree que se debe a una combinación de una tríada, ¿no? Vamos a colocarlo de este color oscuro. Se debe a una interacción, una combinación de ciertos factores. ¿Qué factores? Genéticos, factores autoinmunes, y los que son ambientales e infecciosos. ¿Ok? Esta interacción va a generar o va a iniciar un proceso inflamatorio. Va a generar un proceso inflamatorio que junto con toda esta alteración del mismo sistema inmune va a amplificar aún más la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de la mucosa intestinal? Porque como sabemos es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esta mucosa se produce una serie, una cascada de células inmunológicas que activan la cascada de inflamación y también a los mediadores inmunitarios como las citocinas proinflamatorias. ¿Ok? Entonces, acá básicamente nosotros lo dividimos en tres puntos importantes. Uno, la microbiota comensal. ¿Qué quiere decir la microbiota comensal? O sea, todos nosotros nacemos estériles, ¿ok? Pero vamos a adquirir esta microbiota comensal a partir de nuestra mamá, cuando atravesamos el conducto del parto y más allá mediante una que otra fuente ambiental en la cual nosotros estamos expuestos, ¿ok? Como punto número uno. Entonces, el intestino tiene otras formas de vida microbiana que incluyen virus, protozoarios, bacterias, entre otros. ¿Ok? El establecimiento y la conservación en sí de la composición de la microbiota intestinal y su función se encuentran bajo control del huésped, bajo control de factores ambientales y bajo quizá factores genéticos. Entonces, esta interacción durante las etapas tempranas de la vida, cuando ya se establece esta microbiota comensal, estos efectos pueden tener particular importancia para determinar los factores de riesgo en etapas avanzadas de la vida para que una persona pueda sufrir de la enfermedad inflamatoria intestinal. Otro punto importante que menciona el Harrison son los defectos de la regulación inmunitaria. ¿Y a qué se refiere esto? En palabras concisas, el sistema inmunitario de la mucosa no reacciona al contenido luminal por la tolerancia bucal que vienen a hacer en las mucosas. Eso básicamente se debe a una reacción por parte de los linfocitos que reaccionan a los antígenos o a la inducción de los CD4 a consecuencia de esta inflamación que se produce. Y finalmente la cascada inflamatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les expliqué, vamos a encontrar una serie de citocinas inflamatorias innatas como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF. Entonces, todos estos ambientes son los que al final me van a llevar a una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque cabe resaltar, como les he mencionado, que la etiología es desconocida. Solamente son teorías adaptadas que se han establecido para poder explicar y darle un poco de razón a cómo es que se produce. Entonces, ¿se acuerdan que acá al inicio yo les había colocado que existen estos factores genéticos? Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver aquí. Ay, me pasé. Acá.
Bien, si bien se conocen las bases genéticas de la enfermedad inflamatoria intestinal, en el contexto de varios síndromes genéticos y el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar ciertos síndromes. Por ejemplo, vamos a hablar de este, conocido, el síndrome de Turner, donde vamos a encontrar una relación genética porque va a generar la pérdida parcial o total del cromosoma X. Entonces, esta característica genética va a conllevar o va a aparecer con colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn en el colon. Entonces, ciertas afectaciones genéticas, que acá hay una lista bien grande, van a ver que va a tener, por ejemplo aquí, colitis granulomatosa, acá también presentan colitis, otra vez acá colitis ulcerativa, acá también enfermedad inflamatoria grave. Entonces, solamente a modo de que ustedes tengan presente este listado de ciertas consideraciones, ¿no? Ahora, pasemos a la parte de la patología. En este tema de enfermedad inflamatoria intestinal, es muy importante las características tanto a nivel microscópico como macroscópico. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de la colitis ulcerosa o ulcerativa. ¿Cuáles son las características macroscópicas que nosotros observamos aquí? Primero, tengan en cuenta, tengan en cuenta que la colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa, pero que va a abarcar por lo general, o claro, por lo general, el recto. Y este suele extenderse en sentido proximal hasta afectar cierta parte o, en algunos casos, la totalidad del colon. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es colitis ulcerosa suele afectar, inicia en recto sigmoides y continúa por el colon, llegando a ocasionar en algunos casos inclusive una pancolitis. Bien. Acá, en la parte macroscópica, vamos a encontrar diferentes estadios de acuerdo a la toma en la que se dé la muestra. No sé si me dejo entender. Estas dos patologías, ustedes van a encontrar brotes y van a encontrar presentaciones de esta misma patología, pero de manera grave. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que la mucosa, cuando tiene una inflamación leve, lo que se ha observado es que muestra un eritema y una superficie granulosa fina, que se asemeja a una lija. Eso es lo que menciona la literatura. En cambio, cuando está en un estadio un poco más grave, el aspecto macroscópico que tiene es hemorrágica, una mucosa hemorrágica edematosa y algunas veces llega a estar ulcerada, ¿sí? En la afectación prolongada, yo le he colocado como crónico, pero en la afectación prolongada, aquellos que ya tienen esta enfermedad por muchos años, inclusive se han podido identificar pólipos de origen inflamatorio, ¿ok? ¿Cómo qué? Como consecuencia de la misma regeneración epitelial. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Eso es a nivel macroscópico. ¿Cómo lo van a ver a nivel microscópico? Bien, en la colitis ulcerosa vamos a encontrar dos signos histológicos que son importantes y que sugieren su carácter crónico y va a permitir diferenciarlas. En primer lugar, vamos a encontrar la configuración de las criptas del colon. ¿Qué sucede? Se deforma. Y en segundo lugar, vamos a encontrar que algunos pacientes van a tener plasmocitos basales y múltiples agregados linfoides. Esos son los dos signos que me van a sugerir que el paciente tiene esta patología de carácter crónico. ¿Ok? Y otro dato importante, los datos histológicos en esta colitis ulcerosa sí tienen relación con la apariencia endoscópica y la evolución clínica. ¿Ok?
si tienen relación con la apariencia endoscópica y evolución clínica. Pasemos ahora a la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que menciona la enfermedad de Crohn? Esta puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. ¿Ok, chicos? O sea, esto te puede afectar desde la, desde la boca hasta el ano. Cualquier parte del tubo digestivo. Las 3/4 partes de los individuos que tienen afectación del intestino delgado, porque más adelante les voy a explicar que en la enfermedad de Crohn la afectación es en diferentes partes de este intestino delgado. Pero se ha visto que 3/4 partes, el ilion terminal es el que está comprometido en el 90% de los casos. ¿Sí? Por eso que es la zona un poco más afectada. Entonces, como la enfermedad de Crohn es un proceso transmural, ¿qué quiere decir? Que va a afectar, o sea, las úlceras que se forman en la enfermedad de Crohn afectan a las 4 capas, ¿ok? Afectan a las 4 capas. ¿Qué quiere decir? A la mucosa, a la submucosa, a la muscular y a la serosa. Entonces, todo esto va a generar en sí un trayecto inflamatorio. Por eso es que se le llama transmural. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. En cambio, la colitis ulcerosa, como les había dicho, inicia en recto sigmoides, puede avanzar un poco más hacia la zona proximal, continuando en el colon, generando una pancolitis. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aquí diferencien dos cosas? Hablando desde la parte patológica, ¿no? De la anatomía patológica. Que la colitis ulcerosa va a tener una afectación difusa y continua. Eso sí, apúntenlo, chicos, háganme caso. Colitis ulcerosa tiene una afectación difusa y continua. En cambio, la enfermedad de Crohn tiene una afectación en parches, discontinua, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano. ¿Ok? Entonces yo les pregunto y quiero que respondan en los mensajes porque estoy aquí desde el teléfono. Si yo les pregunto enfermedad de Crohn, ¿cómo es la afectación? ¿En parches, difusa, discontinua, continua? ¿Cómo es la afectación en la enfermedad de Crohn? Discontinua, perfecto. Discontinua. En parches, ¿cierto? En parches. Muy bien. Y la afectación es transmural. Cuando yo les digo transmural, ¿qué quiere decir? Afectación transmural significa que me afectan o atraviesa todas las capas. Excelente, Itati. Muy bien. Entonces, ¿qué características se han visto durante la manifestación de esta enfermedad de Crohn? Así como en la colitis ulcerosa habíamos visto que la mucosa en inflamación leve y la inflamación más grave se encontraban diferentes características, aquí de igual manera. En una enfermedad leve se suelen ver úlceras superficiales, aftosas o pequeñas. ¿Ok? En cambio, cuando la enfermedad o la afectación es activa, las ulceraciones estrelladas se funden como que en un sentido longitudinal y transversal, haciéndolo un aspecto un poco más tosco, un aspecto un poco más profundo, ¿sí? Como unas úlceras estrelladas, valga la redundancia, tomémoslo como el mismo sentido de la palabra. En cambio, en las características microscópicas que tiene la enfermedad de Crohn, vamos a ver estas, primero, que ¿cómo les explico? Las primeras lesiones van a ser úlceras aftoides y abscesos crípticos, ¿ok? Y se ha visto que forma granulomas. Acá también quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Forman granulomas. Pero yo les voy a hacer una pequeña pregunta y voy a hablar con Heidi. Si el que responde esta pregunta le consideren un punto a favor. En la enfermedad de Crohn, los granulomas tienen necrosis gaseosa, ¿sí o no?
Los granulomas en la enfermedad de Crohn tienen necrosis gaseosa, sí o no. ¿Alguien da otra respuesta? No, chicos. La enfermedad de Crohn, en la anatomía patológica, no, el granuloma no muestra necrosis gaseosa. No. ¿Saben por qué? Porque si a ustedes les mencionan que en la biopsia se vio granulomas con, con necrosis gaseosa, ay, me confundí, necrosis gaseosa, esto es una TB gastrointestinal, chicos. Primer punto diferencial. Esa es una TB gastrointestinal. Con necrosis gaseosa, TBC, gastrointestinal. Sin granulomas, Crohn. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ya. Esos puntos quiero que ustedes se lo tengan en cuenta porque es exacto, la tuberculosis intestinal es lesión gaseosa. Muy bien. Y estos granulomas pueden verse en la enfermedad de Crohn en ganglios linfáticos, puede verse en mesenterio, puede verse en hígado, puede verse también en páncreas. ¿Ok? Y suele ser la manifestación patognomónica, pero rara vez se suele identificar en la biopsia de la mucosa. ¿Ok? Es importante tener este punto en cuenta. También vamos a encontrar, por otro lado, me estoy olvidando de este punto, agregados linfoides. Vamos a encontrar agregados linfoides tanto a nivel submucoso como a nivel subseroso. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta ahí al menos quiero que tengan estas dos diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa tiene una afectación difusa, continua, ¿ok? E iniciaba en el recto sigmoides y puede continuar, como les expliqué, hasta zonas más proximales del colon, ocasionando una pancolitis. En cambio, la enfermedad de Crohn es una afectación más bien en parches, discontinua y suele ser una afectación transmural. ¿Por qué? Porque me afecta las 4 capas, ¿sí? Y los granulomas son no calcificantes, no calcificantes. Yo creo que teniendo en cuenta estos datos podemos pasar a la siguiente parte de la ponencia que corresponde a las manifestaciones clínicas. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta de la colitis ulcerosa? A ver, chicos. Primero, que los principales síntomas en una colitis ulcerosa es el sangrado, ¿ya? Es el sangrado rectal y la diarrea. Vamos a resaltarlo acá. Este color, a ver, acá rojo. Diarrea y rectorragia. También se han visto otros síntomas como tenesmo, secreción de moco y dolor de tipo cólico. Cuando la enfermedad se extiende inclusive hasta más allá del recto, la sangre suele mezclarse con las heces y ocurre lo que se conoce como una diarrea sanguinolenta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Otros síntomas que se han visto en esta enfermedad, pero ya en un grado moderado a grave, son la anorexia, las náuseas, los vómitos, fiebre y la pérdida de peso. Bien, si bien vamos a encontrar aquí otros signos, por ejemplo, a nivel de laboratorio, endoscópico y radiográfico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Si bien es cierto, un examen laboratorial no me va a indicar el hecho de, ¿cómo les explico? Que ustedes vean un patrón de laboratorio y digan, ah, esto me confirma que es una colitis ulcerosa. O sea, no es así. Pero lo que sí pueden encontrar es incremento del PCR, incremento del recuento plaquetario, también de la velocidad de eritrosedimentación, pero vamos a encontrar una disminución de la hemoglobina, ¿ok? Vamos a encontrar una disminución de la hemoglobina. Y de acuerdo a ello, no los he colocado exactamente. Hay una clasificación, bueno, eso después les voy a explicar. También lo que encontramos y lo que se ha visto que es una prueba que tiene mucha sensibilidad y constituye
un marcador específico para poder detectar esta inflamación intestinal. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de la lactoferrina. La lactoferrina. También se ha visto esta prueba, la calprotectina. Esta calprotectina en heces guarda una relación, pero ¿con qué? Con la inflamación histológica. O sea, esta calprotectina lo que te va a hacer es, te anticipa las recidivas y va a detectar la inflamación de los fondos de saco rectouterino o rectovesical. O sea, conclusión, la lactoferrina es muy sensible y es un marcador específico para detectar la inflamación. Ok, pero la calprotectina lo que va a ayudarte es anticiparte las recidivas y detectar la inflamación de ciertos fondos. Ok. También se puede identificar cierta leucocitosis, pero recuerden que la leucocitosis no es un marcador o un indicador específico de una colitis ulcerosa. No es que diga leucocitosis, ya colitis ulcerosa, no. ¿Ok? Bien. Otro punto que me estoy olvidando es la sigmoidoscopía y la colonoscopía. ¿Ok? ¿Y en qué momento realizarlo? A ver, chicos, si bien es cierto la sigmoidoscopía, lo que va a servir es para que ustedes valoren la actividad patológica y se va a realizar siempre, se suele realizar antes del tratamiento, siempre y cuando no haya una exacerbación aguda. Si no hay una exacerbación aguda, ustedes van a recurrir a la colono, que es a la colonoscopía. ¿Para qué? Para que con esta prueba puedan valorar cuál es la magnitud y la gravedad de la enfermedad. Pero desde un inicio, si no hay una exacerbación aguda, acuden a la colonoscopía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en esta colonoscopía? Por ejemplo, en una enfermedad moderada, lo que se suele ver en diferentes estudios es que se caracteriza por eritemas, la inflamación de la trama vascular y muchas literaturas lo describen como friabilidad leve, así tal cual. Y en cambio, en la enfermedad grave lo suelen definir como úlceras espontáneas, hemorragia, un eritema muy considerable. Entonces, mencionando estas características, más o menos ustedes pueden darse cuenta cómo van a encontrar en una colono una colitis ulcerosa en una presentación leve o grave. Entonces, y este cuadro del Harrison, y que no solamente lo tiene el Harrison, ¿no? Lo tiene diferentes revistas, se van a poder dar cuenta por la clínica, ¿no? Una presentación leve de la colitis ulcerosa se va a caracterizar porque va a presentar movimientos intestinales menos de 4 veces al día, una sangre escasa, no va a tener fiebre, no taquicardia, una anemia leve, entre otras características, ¿no? Por ejemplo, eritema, disminución, la granulación fina. En cambio, en una grave van a encontrar más de 6 movimientos al día intestinales, una sangre intensa, acá va a encontrar ya una febrícula inclusive, y por ende la elevación de la frecuencia cardíaca, van a encontrar una anemia considerable, por lo mismo que hay presencia de sangre en heces macroscópica en algunos casos, y acá, ¿no? Hemorragias espontáneas, las mismas úlceras, entonces se dan cuenta de esta gran diferencia, ¿no? Y esto es la misma imagen. Esto es una colonoscopía en el caso de una colitis ulcerosa aguda, ¿no? Entonces ahí miren cómo podemos observar el eritema, ¿no? Miren acá el eritema, cómo se encuentra, la friabilidad, los exudados, ¿no? Más o menos para que ustedes puedan identificar y tener una noción cómo es la presentación en este caso. Ahora, la colitis ulcerosa, chicos, ¿tiene complicaciones? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son estas? Uno, la hemorragia masiva. La hemorragia masiva ocurre con las crisis graves de la enfermedad, ¿ok? Como les había mencionado en la diapositiva anterior, en las crisis graves de la enfermedad. ¿Qué más? Me estoy olvidando un dato importante que había leído.
Si por A o B el paciente necesita 6 a 8 unidades de sangre en menos de 24 a 48 horas aproximadamente, acá ya está indicado realizar una cirugía, una colectomía, ¿ok? Acá ya está indicado hacer una colectomía. Ese es un dato. Otra complicación que puede tener el paciente es un megacolon tóxico, ¿no? Por favor, acá tomen mucha atención. Ustedes ya me conocen ya. Creo que ya he estado 3 ponencias con ustedes y ya saben a qué me refiero cuando digo tomen nota del siguiente dato. ¿Qué es el megacolon tóxico, chicos? Su ex, no, chicos, no es su ex. El megacolon tóxico se define como un colon transverso, ¿ya? Tomen apuntes, por favor. Yo sé lo que les digo. Es un colon transverso con un diámetro más de 6. ¿Qué creen ustedes? ¿Centímetros o milímetros? Más de 6 centímetros. ¿Ya, chicos? Donde se van a observar inclusive pérdidas de las austras intestinales. Esto más que todo se ve con... Muy bien, chicos. Excelente. A mí me gusta que contesten en los comentarios porque eso me dan a entender que están atentos y por ende le toman bastante importancia a este tipo de charlas. Bien, se ha visto que este megacolon tóxico en las pérdidas de las austras se ha evidenciado en pacientes con crisis grave de colitis ulcerosa. Otra complicación también es la perforación. Es una complicación un poco más local, pero sí peligrosa, ¿no? Porque los signos físicos de peritonitis no siempre van a ser evidentes en este tipo de pacientes. Entonces, muchas veces suele pasar un poco desapercibido. La estenosis también, la estenosis suele estar presente entre el 5 al 10% de los pacientes y casi siempre es un problema debido a la posibilidad de que haya una neoplasia subyacente. Cuando vean estenosis, no descarten la posibilidad de una neoplasia subyacente. ¿Ya, chicos? Bien, pasamos ahora a la enfermedad de Crohn. Me van a disculpar un ratito. Voy a tomar un poquito de agua. Uy, ya. Ay, lo dejo afuera, no importa. Ya. Vamos a empezar con la enfermedad de Crohn, chicos. Bien, esta enfermedad de Crohn casi siempre, chicos, ya casi siempre se manifiesta como una inflamación aguda o crónica del intestino, ¿sí? Y el proceso inflamatorio va a evolucionar conforme a 2 modelos que tiene la enfermedad. O evoluciona a uno fibroestenótico obstructivo o uno penetrante fistuloso. ¿Sí? Así lo menciona la literatura. Cada uno va a tener un tratamiento, un pronóstico diferente, pero la localización de esta enfermedad va a influir en las manifestaciones clínicas. Y ustedes dirán, no entendí nada, Andrea. Ok, lo que sucede es que la enfermedad de Crohn suele presentarse en diferentes tramos del intestino delgado. Entonces, de acuerdo al tramo en el que esta afecte, la clínica va a ser diferente. Entonces, ustedes apúntenlo porque aquí ya no me alcanzó el espacio para poder colocarlo. ¿Ya, chicos? Vamos a colocar color amarillo. Empecemos con la ileocolitis. En la ileocolitis es el sitio más frecuente. Sí, suele ser el sitio más frecuente y algunas veces por la ubicación suele imitar una apendicitis aguda con un dolor intenso en el cuadrante inferior derecho. Se puede encontrar inclusive a veces una tumoración palpable, fiebre y leucocitosis. Suele ser un dolor tipo cólico, ¿ok? Es más, algunos pacientes refieren que precede a la defecación y se suele aliviar con ello, ¿ok? Entonces, chicos, si la afectación en la enfermedad de Crohn es una ileocolitis, entonces, ¿qué clínica me va a dar? Les acabo de mencionar, chicos. ¿Qué clínica me va a dar? ¿Qué presentación clínica imita cuando afecta a la zona ileocolitis? A ver, chicos. La de una apendicitis. Muy bien, Ángel, muy bien, Alessandra. Genial, Kevin. Una apendicitis, ¿no? Un dolor intenso en cuadrante inferior, masa palpable, fiebre, leucocitosis.
Y ustedes dirán, ya, ¿y qué pasa cuando la clínica o el tramo afectado es una yeyuno ileitis? Cuando es una yeyuno ileitis, esta se suele vincular con pérdida de la superficie digestiva y absortiva. O sea, al afectar esta parte de yeyuno ilion, lo que va a provocar es una malabsorción y esteatorrea, ¿no? Esto lo conocemos por fisiopatología. Por ende, me va a dar lugar a qué creen ustedes. Si provoca malabsorción y esteatorrea, porque justamente el ilion colon se encargan de esa función, ¿no? Perdón, el yeyuno ilion, perdón. ¿Qué clínica me va a dar? Deficiencias nutricionales, ¿sí o no, chicos? Deficiencias nutricionales. Muy bien, Itati, León, muy bien. Deficiencias nutricionales por la ingestión insuficiente y las pérdidas entéricas, ¿no? De lo que son las proteínas. También esta mala absorción me va a producir, como dijo Itati, anemia, hipoalbuminemia, hipomagnesemia, en algunos casos coagulopatía, etc., afectaciones. Muy bien, chicos. Y acuérdense también que en este tramo se suele observar a la famosa pelagra, que la pelagra es por la deficiencia de la niacina, ¿sí? Bien, chicos, y por lo tanto, si les hablo de anemias, si les menciono que hay malabsorción de la vitamina B12, ¿qué tipo de anemia me puede originar? Si al haber una malabsorción megaloblástica, excelente, excelente, ¿no? Y con eso también síntomas neurológicos, ¿cierto, chicos? Entonces, ¿se dan cuenta cómo conforme afecte el tramo en la enfermedad de Crohn, me va a dar una sintomatología totalmente diferente, chicos? ¿Cierto, no? Bien, la colitis. Si afecta esta zona, los pacientes con colitis tienen por lo general febrícula, dolor abdominal cólico, algunas veces van a tener hematoquesia, malestar general, diarrea, entre otras manifestaciones. Luego ustedes van a tener lo que es la enfermedad gastroduodenal. ¿Qué quiere decir la enfermedad gastroduodenal? Acá es cuando afecta, no me olvidé resentarlo, perdónenme. Gastroduodenal es cuando suele afectar la parte superior del tubo digestivo. Entonces, la clínica aquí va a ser náuseas, vómitos, dolor epigástrico, ¿sí? Este tipo de pacientes suelen tener una gastritis, ¿no? Una gastritis, pero que va a ser negativa para el Helicobacter pylori. Entonces, muchos se rompen la cabeza y dicen, pero ¿de dónde está gastritis? Y nunca, ¿no? Siempre es bueno por ahí descartar una enfermedad de Crohn. Dentro de los estudios de laboratorio endoscópicos y radiológicos, se ha visto también, igual que el anterior, un incremento del PCR, incremento de la velocidad de eritrosedimentación, en enfermedades más graves inclusive se ha visto hipovoluminemia, anemia y leucocitosis. Entonces, en los estudios endoscópicos, lo que se ha visto es que en diferentes zonas se han encontrado úlceras aftosas, fístulas, incluyendo también lesiones sanas, ¿ok? Incluyendo lesiones sanas. ¿Y por qué creen ustedes que se han encontrado lesiones sanas? ¿Mm? Por ahí está la respuesta, Kevin. ¿Por qué creen que acá encontramos lesiones sanas? ¿Por qué la literatura menciona que se pueden encontrar? Porque es discontinuo, excelente. Ay, qué genial, chicos, son lo máximo. Porque es discontinuo. Muy bien. ¿Qué más? Ya hemos hecho endoscópico, ahora toca la colonoscopía. En la colonoscopía, por ejemplo, se puede explorar y también obtener tomas de la biopsia, ¿ok? Más que todo por eso. Y con esa toma de la biopsia permite realizar un estudio histopatológico para poder determinar a más exactitud, ¿no? Y los estudios radiográficos también sirven un poco y lo que van a demostrar
sobre todo los hallazgos radiográficos tempranos, ya, sobre todo los tempranos, han demostrado engrosamiento de los pliegues y unas ulceraciones aftosas, que mayormente se suele observar como un padrón empedrado, así lo llaman, un patrón empedrado, ¿no? Bien, chicos. Ahora vamos a lo que es el diagnóstico. Uy, no, me estoy olvidando. Miren, y no me dicen nada, chicos. Las complicaciones. Dentro de las complicaciones, chicos, la perforación acá es menos a comparación de la colitis ulcerosa. Suele ser entre 1 a 2% de la población que lo presenta. Luego tienen a los abscesos. Los abscesos también suelen estar presentes, sobre todo intraabdominales y pélvicos, perdón. También vamos a encontrar otra complicación como la obstrucción intestinal. Esta obstrucción intestinal sí suele ser un poco más frecuente, en un 40%. Y también se ha visto hemorragia masiva. Hemorragia masiva, la misma malabsorción, la consideran como una complicación. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora vamos a pasar a lo que, si nos va a atorar, nos quedamos sin poner. Ya, chicos, espérenme un segundito, por favor. Estoy un poco mal. Ya, continuamos. Entonces, en este diagnóstico diferencial, ¿por qué yo lo he incluido? Esta ponencia va a tomar unos cuantos minutos porque es un poco larga, pero yo lo que quiero es que se vayan con la idea, chicos. Muchas veces estas dos patologías se suelen confundir con otras entidades. ¿Y por qué se suele confundir? Porque la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn van a poseer características que son muy similares, como ustedes se han dado cuenta, ¿sí? A diferencia de otras enfermedades. Entonces, el hecho de no contar con una prueba diagnóstica fundamental, se va a utilizar una combinación de ciertas manifestaciones. Entonces, este cuadro que les he traído es prácticamente el mejor resumen para que ustedes puedan diferenciar y conocer los puntos claves entre una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la colitis ulcerosa suele presentar más sangrado rectal, diarrea, el marcador que suele estar presente en la enfermedad, en la colitis ulcerosa, perdón, es el P-ANCA. El P-ANCA, que es el anticuerpo contra citoplasma de neutrófilos. Y el marcador que encontramos, en cambio acá en la enfermedad de Crohn, es el ASCA, el anticuerpo contra levaduras. Eso es importante. Apúntenlo. Yo sé lo que les digo. Por favor, colitis ulcerosa, P-ANCA. Enfermedad de Crohn, ASCA. Ok. Otra diferencia. Si la colitis ulcerosa presentaba sangrado rectal, etcétera, esto vamos a colocarlo de color. Si la colitis ulcerosa era más hemorragia, ¿no? Moco en heces, diarrea, entre otros, la enfermedad de Crohn, ¿qué síntomas va a tener? ¿Se acuerdan que la afectación de la ileocolitis era la más frecuente y esta daba una clínica similar a una apendicitis? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser la manifestación más común en una enfermedad de Crohn? Una masa abdominal, dolor, fiebre, anorexia, fatiga. Exacto, Itati, muy bien. Va a tener esos síntomas, ¿no? Inclusive masa abdominal en fosiliaca derecha. Exacto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Pero si nosotros queremos compararlo con otras entidades, ¿cómo lo clasificaríamos?
Voy a meterle un poquito de zoom acá para que lo puedan observar mejor. ¿Con qué otras patologías infecciosas se pueden confundir? A ver, chicos, normalmente las infecciones del intestino delgado y el colon pueden ser similares, pero pueden ser por diferentes causas. O sea, bacterianas, virus, parásitos, hongos, ¿ok? Un ejemplo corto. La colitis por Campylobacter suele llegar a producir un aspecto a nivel endoscópico, ojo, endoscópico, muy similar a una colitis ulcerosa grave. Muy similar a una colitis ulcerosa grave. O de repente una infección por una Yersinia, que está acá abajo. La infección por Yersinia enterocolítica ocurre sobre todo en ilion terminal y puede también provocar ulceraciones en mucosa, invasión de neutrófilos, engrosamiento de la pared, etcétera, 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 que se suele confundir con una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, se dan cuenta cómo siempre es importante tener en cuenta qué otras entidades me pueden llevar a una sintomatología similar. No dejar de lado también los parásitos protozoarios, por ejemplo, a la Isospora belli, ¿no? La Isospora belli también puede provocar una infección, pero que se suele resolver de una manera un poco más espontánea, ¿sí? Pero en huéspedes sanos, ¿sí? En huéspedes sanos. Porque pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, paciente con SIDA, la manifestación es un poco más grave. Causan una diarrea acosa profusa, crónica, una pérdida de peso, por lo mismo que el sistema inmune de este paciente está mal, ¿no? Bien, ¿qué enfermedades no infecciosas vamos a ver acá? Por ejemplo, una de ellas. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué enfermedad no infecciosa podemos encontrar? A ver, de acuerdo a lo que yo ya les he mencionado, las afectaciones, no, si les digo esa palabra ya la van a sacar, pues. ¿Qué enfermedad me puede confundir o suele ser un diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal? Muy bien, Lady. Una apendicitis, ¿no? Una apendicitis. Una diverticulitis también. Una diverticulitis también puede confundirse con la enfermedad de Crohn desde puntos de vista tanto clínicos como radiográficos. ¿Ya? La colitis isquémica también suele confundirse muchas veces con una enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si aquí está la radioterapia, quimioterapia, pero bueno, había leído que los efectos de la radioterapia sobre el tubo digestivo suelen ser también difíciles de distinguir en una enfermedad inflamatoria intestinal. Una colitis, muy bien, una colitis medicamentosa también. Perfecto, chicos, lo máximo son. Ahora, vamos a pasar a lo que son las manifestaciones extraintestinales. ¿Y a qué se refiere? La enfermedad inflamatoria intestinal no solamente suele afectar el intestino, sino otros sistemas. Acá me van a disculpar, pero acá me comí la N. Intestinales. Ya, chicos, bien. En la parte cutánea, ¿qué observamos? Por favor, tomen nota a esta diapositiva porque tiene datos muy importantes. Eritema nodoso. Eritema nodoso suele verse más frecuente en la enfermedad de Crohn. Voy a colocar S ya, chicos. Más fácil, S. Enfermedad de Crohn. ¿Cómo es un eritema nodoso? El eritema nodoso es como nódulos rojos. No son como, son. Son nódulos rojos que aparecen en la zona pretibial, en los miembros inferiores. En cambio, el pioderma gangrenoso es una lesión ya, es una úlcera necrótica y un aspecto grave, ¿no? Y esta suele estar en asociación con la colitis ulcerosa. ¿Ya, chicos? Si les preguntan, el eritema nodoso es una manifestación gastrointestinal, perdón, es una manifestación cutánea de, ustedes marcarían enfermedad de Crohn. El pioderma gangrenoso es una manifestación extraintestinal de la colitis ulcerosa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego, las manifestaciones oculares. En las manifestaciones oculares nosotros tenemos a diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar conjuntivitis, episcleritis, uveitis, eritis. Lo único que se ha visto es que la uveitis tiene una fuerte asociación con la HLV
HLA-B27, ¿ya? Manifestaciones hepatobiliares. La colelitiasis. La colelitiasis se ha visto eh, eh, más en afectación por la enfermedad de Crohn, mientras la colangitis esclerosante por la colangitis ulcerosa, ¿sí? Por la colangitis ulcerosa. Las manifestaciones renales, ¿qué es lo que se ha visto? La litiasis por oxalato de calcio. ¿Esta en cuál de las dos patologías se ha visto más? En la, ay, perdón, en la enfermedad de Crohn. Y la amiloidosis, lo que se ha visto es en Crohn también, pero en un, uy, lo escribí mal, en un Crohn avanzado. En un Crohn avanzado. ¿Ya, chicos? Músculo esquelético, vamos a encontrar osteoporosis y también osteomalacia como consecuencia del tratamiento esteroideo que vamos a ver más adelante. También vamos a encontrar la afectación de artropatías tanto con compromiso periférico como con compromiso axial. Y estas artropatías suelen verse con mayor frecuencia, ¿en dónde? En una colitis ulcerosa. ¿Ya, chicos? En la parte hematológica, yo creo que esta parte ustedes mismos pueden responderla. La anemia ferropénica y los trastornos crónicos, ¿a qué creen ustedes que esté más asociado? ¿A una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn? Los leo en los comentarios, chicos. En la colitis ulcerosa, dicen, en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa, chicos. Sí, no olviden, en la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa suelen presentar más sangrados y por ende el paciente pierde hemoglobina. ¿Ok? En cambio, en la anemia hemolítica con CUMS positivo o la anemia puede ser también por deficiencia de hierro, pero mayormente por deficiencia de folato y de B12. Es decir, una anemia megaloblástica, esta suele ser más frecuente en la enfermedad de Crohn. Muy bien, Alessandra Velázquez. Una enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que afectaba a la parte yeyonelial y por ende presentan estos trastornos de malabsorción, ¿no? Genial. Bien, chicos, pasamos ahora al tratamiento. En el tratamiento les he colocado unos flujogramas muy, pero muy entendibles que los saqué del manual de CTO. ¿Por qué los saqué de ahí? Porque la verdad me pareció lo más entendible posible. Las guías mencionan un tratamiento muy extenso y que muchas veces no lo logran sintetizar de acuerdo a qué estadio se prefiere utilizar cada uno. Entonces yo he decidido colocar estos flujogramas. Pero antes de empezar con los flujogramas, yo quiero que ustedes se lleven a casa lo siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de cada tipo de tratamiento para que puedan tener idea en qué consiste, cuál es el mecanismo de acción, por qué es importante utilizarlo en primera instancia y por qué no, ¿ya? A ver, chicos. Primero, como yo ya les había mencionado, la enfermedad inflamatoria intestinal, por la misma historia natural de la enfermedad, va a cursar con brotes. Cursa con brotes. ¿Qué quiere decir, Andrea? Con brotes de periodos de remisión, periodos de remisión intercurrentes. Por lo tanto, es necesario un tratamiento que tenga dos cosas, que remita la inflamación aguda, ¿ok? Y otro tratamiento que consiga mantener al intestino libre de inflamación. Libre de inflamación. Lo apunto para que ustedes también tomen nota y le dé tiempo para que puedan anotar, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No entiendo, Andrea, se me hace muy difícil, qué horrible este tema. No, chicos. Primero, ¿a qué me va a ayudar el hecho que remita la inflamación aguda? A tratar el brote.
ya que me va a ayudar el tratamiento para que pueda conseguir o mantener un intestino libre de inflamación. Se refiere a la terapia de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, por lo mismo que esta enfermedad suele presentar ciertos brotes esporádicos, se debe dar un tratamiento para estos brotes y se debe dar una terapia de mantenimiento durante todo ese tiempo para mantener al intestino libre. ¿Libre de qué? De inflamación. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? Los leo en los comentarios porque voy a borrar la pizarrita para que me alcance el espacio y empezar. Muy bien, chicos. Vamos a borrar. Entonces, el tratamiento, chicos, les voy comentando, incluyen diferentes agentes. Vamos a encontrar por acá a los aminosalicilatos. Voy a hablar cosas generales, chicos. Yo sé que se me vaya la hora. Ya. Las principales características de estos aminosalicilatos es que es antiinflamatorio. ¿Ya, chicos? Es antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar únicamente a nivel del colon. Por lo tanto, es útil para la colitis ulcerativa y para la enfermedad de Crohn. Genial, genial. 2. Por lo mismo que tiene efecto antiinflamatorio, lo que va a generar es una acción protectora. Es una acción protectora frente a lo que es el cáncer de colon. ¿Ya? Pero el el aminosalicilato tiene efecto poco potente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al tener un efecto poco potente, se emplean como monoterapias. Como monoterapias en que en brotes leves y brotes moderados. ¿Ya, chicos? Los aminosalicilatos, si bien es cierto, son un poco más fuertes por vía tópica que por vía sistémica. Por eso que es preferible en primera instancia los supositorios. ¿Ya? Y la vía oral, esta es la vía tópica, ¿no? En cambio, la vía oral solamente se reserva para casos en los que hay una afectación pancolónica, pancolónica. ¿Qué más? En una enfermedad de Crohn colónica también. Y en una tercera que era la ausencia, cuando había ausencia de mejoría o de tolerancia al tratamiento. Entonces, en cualquiera de estos casos se utilizaba la vía oral a una pancolónica, una afectación pancolónica, en una enfermedad de Crohn colónica o cuando hay ausencia de mejoría o tolerancia al tratamiento tópico en sí. Esos son los aminosalicilatos. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, el siguiente. Los corticoides. Ese es otro punto importante. Los corticoides, hablando en forma general, son muy potentes, ¿ya, chicos? Pero por lo mismo que son muy potentes, es que tienen más efectos secundarios. O sea, es un arma de doble filo acá. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios a corto plazo? La hipertensión, la intolerancia glucídica. Creo que no la escribí. Uy, ¿qué pasó? La intolerancia glucídica. ¿Qué más? Los síntomas que son similares al Cushing. Todo eso, ¿no? Todos estos de acá.
Entonces, existen dos tipos de corticoides que son usados en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son estos dos? Aquellas que son de acción tópica y sistémica. Tópica y sistémica. Bien, los que son de acción tópica tienen una potencia esteroidal limitada, pero a la zona en la que suelen liberar, o sea, en la zona de aplicación mayormente. Aquí van a tener una serie de ejemplos. Yo voy a colocarles dos. Budesonida y el dipropionato de beclometasona. ¿Sí? Tópica, pero en el lugar limitada a la zona a la que se suelen liberar. En cambio, los sistémicos son más potentes, pero por ende, si son más potentes, ¿qué me van a producir? Más efectos adversos. Acá, que se suele utilizar, ¿cuál es? Prednisona, ¿no? La prednisona. Entonces, hay ciertos rangos, ya chicos. Si en el intervalo del tiempo en el que se suele mejorar la respuesta cuando das prednisona, que es entre el tercer y el séptimo día, si en este intervalo el brote ha respondido, o sea, baja, desaparece, el paciente ya está un poco mejor, se inicia la retirada de este corticoide, ¿ya? Pero de manera paulatina. Porque si no, podemos ocasionar en el paciente una insuficiencia suprarrenal por la retirada brusca, entonces tiene que ser de manera paulatina. Pero ¿qué pasa si en este intervalo el paciente no respondió? No respondió. Entonces se considera al paciente córtico resistente o córtico refractario. Córtico resistente o córtico refractario. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a pasar a la siguiente, ya para terminar. Otros. ¿Qué tenemos acá? A los inmunosupresores. Los inmunosupresores, chicos, tenemos tres. ¿Ya? Acá van a encontrar a la ciclosporina. Luego van a tener al metotrexato y a las tiopurinas, que son dos. Acá la azatriopina y al 6-mercaptopurina. Entonces, estos inmunosupresores son muy utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? Sobre todo este de aquí. El metotrexato es sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, quienes ha sido de manera, como les explico, obligatoria o ha sido necesario retirar estos fármacos de acá. Si se les ha tenido que retirar las tiopurinas, se les da el metotrexato, ¿sí? Ya sea por que el paciente haya tenido una ineficacia con las tiopurinas o por toxicidad por las tiopurinas. Si el paciente presenta cualquiera de estas dos cosas, se les da el metotrexato. Bien, pero estas tiopurinas vienen a ser los fármacos preferidos, ya, son los preferidos para el mantenimiento y la corticodependencia, tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Pero si el paciente presenta uno de esos dos efectos adversos que ya les mencioné, entonces se pasa al metotrexato. ¿Ya, chicos? Y me olvidé de la ciclosporina. La ciclosporina es para los brotes. Los brotes córtico-resistentes. ¿De qué? De la colitis ulcerosa mayormente. ¿Ya, chicos? Ahora, aquí tenemos también, ya por último, a las terapias biológicas. Las terapias biológicas, ¿qué son, chicos? Son definitivamente los más potentes. O sea, los máster de los máster. Son los más potentes. Y estos se emplean
tanto en el brote, en los brotes córticos resistentes como en los brotes córticos dependientes. Entonces, básicamente estas terapias biológicas son anticuerpos dirigidos. ¿Contra quiénes? Contra el TNF. Contra el TNF, ¿ya? No vayan a olvidar. Entonces, acá tenemos a 3. Infliximab, todos los que tienen mamamab. Adalimumab y vedolizumab. Vedolizumab. Map. Infliximab, todos ellos. Esos son los que se suelen utilizar. ¿Ya, chicos? Al inicio del tratamiento, recuerden, se pueden asociar tanto los fármacos biológicos con inmunomoduladores, sobre todo para aumentar la eficacia y disminuir la inmunogenicidad. Un problema que ocurre con estos inmunomoduladores, con estas terapias biológicas, es que como efecto secundario son 2 cositas: las infecciones y el desarrollo de tumores. ¿Ya, chicos? Las infecciones y el desarrollo de tumores. Ahorita en el flujograma lo vamos a ver, Dani. ¿Qué quiere decir? Que dada la posibilidad de que esto pueda desarrollar una neoplasia, estos fármacos están contraindicados en todo aquel paciente que te cuento o te haya dicho que presenta una enfermedad tumoral activa o que ha tenido un tumor o cáncer en los últimos 5 años. Entonces, en esos casos, tener mucho cuidado con este tipo de tratamiento, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver acá este flujograma de la colitis ulcerosa. ¿Qué es lo que se suele dar? Primero, cuando el paciente tiene los brotes, se suele primero establecer cómo es el grado de afectación. Leve a moderado, vamos a darle 5 aminosalicilato, que puede ser tópico o con o sin uno oral. Si por A o B no responde, pasamos al dipropionato de beclometasona, que viene a ser uno de acción tópica, ¿no? Era tópico. Si tiene un brote grave, le damos el aminosalicilato, pero asociado con un glucocorticoide, como pueden ver acá. Asociado con un glucocorticoide. No responde. Corticoresistencia. Corticoresistencia. ¿Qué le doy? Ciclosporina. Inmunosupresor. Inmunosupresor. Fracasa. No responde. Terapia biológica. O sea, le puede dar acá infliximab, todos los que terminan en map. Infliximab, adalimumab, vedolizumab. Nada, Andrea, no me responde. Cirugía. ¿Ok? Siguiente. Para el brote. Pero para mantenimiento, como preguntó su colega, le damos el 5-aminosalicilato más una azatropina. ¿Sí? La azatropina, ¿se acuerdan cuál era? Era el inmunosupresor, ¿no? Era el inmunosupresor que pertenecía a las tiopurinas. A las tiopurinas. No responde, Andrea, le di el aminosalicilato con la azatropina, nada. Biológicos. Le das terapia biológica. ¿Cuáles son las terapias biológicas, chicos? ¿Cuáles eran los de la terapia biológica, chicos? Los leo. MAP. Excelente, lo máximo. Los MAP. Infliximab, adalimumab. Muy bien, genial. No te responde a los biológicos. ¿Qué pasa? Óperas. Y está. ¿Qué tal les pareció este flujograma de CTO? Lo máximo, ¿no? Me encanta porque está recontra resumido y muy entendible. La verdad que este flujograma, chicos, resume de una manera realmente fantástica, a mi parecer,
de las guías, porque las guías, cuando lo lean, van a ver que son inmensas. Y este flujograma te ayuda a comprender mejor el tratamiento. ¿Cuánto duran las terapias de mantenimiento? Ya, mira, las terapias de mantenimiento, por lo general, en el caso de las terapias biológicas, suelen durar aproximadamente 8, depende. Algunos duran cada 8 semanas, otros cada 15 días, dependiendo. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, si vemos en un brote, habíamos dicho que la afectación de Crohn era ileocecal, colon o afectación alta, ¿cierto? Entonces vemos si es una afectación ileocecal, ¿es leve, moderado o es grave? Si es leve, moderado, le damos budesonida, 9 miligramos al día. Si fracasa, no me funciona, glucocorticoides. Ya chicos, glucocorticoides. Si es grave, voy a darle glucocorticoides de frente y si fracasa significa que es corticoresistente. Por lo tanto, ¿a qué voy? A terapia biológica. No me responde la terapia biológica, cirugía. Colon. Colon. Si es afectación leve, los aminosalicilatos. Es que normalmente suelen mejorar. Sí, normalmente carita feliz. ¡Ting! Pero si es afectación moderada grave, se le da glucocorticoides, no me responde, corticoresistente. Corticoresistente, terapia biológica. No me responde, cirugía. Si se dan cuenta, la gran mayoría sigue ese orden. Corticoresistencia, terapia biológica, no te responde, operas. Afectación alta, como les había mencionado que la afectación alta suele tener una clínica similar a la gastritis. Acá se le suele dar un inhibidor de bomba de protones, que puede ser omeprazol, asociado a los glucocorticoides. Si esto fracasa, paciente corticoresistente. Por lo tanto, le doy una terapia biológica. Si no me responde, cirugía. ¿Y qué voy a dar como terapia de mantenimiento? O en el caso de los que son corticodependientes, puedes darle aminosalicilatos asociado con azatropina o metotrexato. Recuerden que estos son inmunosupresores. Y si esto me fracasa, biológico. Me fracasa, cirugía. Y listo, chicos. Eso es básicamente el tratamiento. Sé que es un poco tedioso porque es como que si esto no funciona, le doy lo otro y esto, pero si se dan cuenta, la gran mayoría sigue el mismo esquema, ¿ok? Básicamente la terapia se basa en aminosalicilatos, corticoides, inmunosupresores y al final las terapias biológicas. Y si no se puede con la terapia biológica, al final siempre recurrimos a la cirugía, ¿no? En este caso una colectomía que se puede realizar. Ya, chicos. Este es un cuadro diferencial que lo saqué de la 11ª edición de CTO, donde van a mostrar las diferencias más significativas, o sea, es un cuadro resumen entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Se los dejo para que ustedes lo puedan revisar. No se olviden que voy a compartir las diapositivas, me pueden hablar a mi página. Recuerden que estoy como MedRules en Instagram. Actualmente estoy realizando un sorteo a todo nivel nacional para todo el Perú. Así que les invito a que participen porque estoy también regalando mis resúmenes de gastroenterología y de hematología. Y en mi resumen de gastroenterología también se encuentra este tema, así que lo van a poder encontrar ahí. Bien, y ya para terminar, chicos, que ya me pasé mucho de la hora, el síndrome de intestino irritable. Bien, esto es mucho más sencillo porque el síndrome de intestino irritable suele ser caracterizado por alteraciones del ritmo intestinal. Es decir, pueden ser estreñimiento o diarrea. Y acompañado en algunos casos con dolor abdominal en ausencia de alguna anomalía estructural o una enfermedad detectable. Ya, chicos, ¿cómo es la clínica? Bien, la clínica, el cuadro suele comenzar en adultos. Ya no van a existir
El hallazgo clínico, mejor dicho, más frecuente es la alteración del ritmo, como ya lo dije, pero se suele exacerbar con el estrés. No existen signos de alarma, por lo tanto, si hay alguno de estos signos de alarma, preocúpense, porque no suele haber signos de alarma. Se suele exacerbar con el estrés. Eh, la diarrea no aparece por la noche y puede acompañarse de grandes cantidades de moco. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son estos signos de alarma? Vamos a agrandar. Bien, pues incluyen lo siguiente. Que el paciente tenga pérdida de peso. Pérdida de peso, anemia, rectorragia, sangre oculta. Eso me puede indicar de repente un cáncer de colon. ¿Ya, chicos? Que tenga aumento del BCG, que tenga fiebre, que tenga antecedente de haber viajado a un país que tenga parasitemias endémicas, ¿no? Que tenga presentación nocturna de los síntomas, que la edad de inicio haya sido más de 50 años. Eso te indica también malignidad, muy viejitos. Más aún si el paciente tiene historia familiar de cáncer de colon o historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso es que se suele confundir también. Si tiene un familiar con enfermedad celíaca, ¿sí? Si tiene signos de malabsorción o una disfunción tiroidea, etcétera. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para yo poder excluir? ¿Qué es lo que sucede, chicos? En el síndrome del intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Por eso que para poder facilitar el diagnóstico y disminuir ciertas exploraciones o exámenes que algunos médicos toman, o mejor dicho, piden y son un poco costosos, entonces se han desarrollado estos criterios, que son los criterios de Roma. Criterios de Roma. ¿Qué te dice? Primero que debe de existir un dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, pero que esté relacionado con 2 o más de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que se relacione con la defecación, que se pueda asociar a un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o sea, estreñimiento, diarrea, etcétera. Que se asocie a un cambio en la forma o apariencia de las mismas deposiciones. Y estos criterios, recuerden que deben cumplirse al menos en los últimos 3 meses. ¿Ya, chicos? Y los síntomas deben de haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Esos son los criterios para que ustedes puedan establecer y decir que estamos frente a un caso de síndrome intestino irritable. El tratamiento netamente es sintomático, chicos, ¿ya? Y es importante que ustedes aquí tengan le brinden la confianza necesaria al paciente, porque primero lo que se le debe hacer es tranquilizarlo y explicarle que estos síntomas son de larga data, de larga evolución, pero no que pongan en riesgo la vida de este. Si suelen mejorar con el tiempo, no tienen un potencial maligno, pero va a estar ahí siempre, cada vez que se exacerbe con el estrés, también asociado a ciertos trastornos psiquiátricos o en algunos casos, por ejemplo, como la depresión. Entonces, acá el tratamiento es sintomático. Para el dolor le puedes dar antiespasmódicos, antidepresivos, siendo el de elección los inhibidores de la recaptación de serotonina. También puedes darle para el estreñimiento fibras solubles y laxantes, como lactulosa, por ejemplo. Para la diarrea puedes darle antidiarreicos como la loperamida. Y en el caso que sean mujeres con síndrome de intestino irritable y que tengan predominio de estreñimiento, o sea que ya es mucho, se le pueden dar 2 fármacos que se han lanzado recientemente. Uno que es la prucaloprida. Acá una equivocación ya, no sé por qué puse prica, es prucaloprida, que es una agonista del receptor de serotonina, y el otro que es la linalotida, ¿sí? La linalotida, que son agonistas receptores del guanilato 2 ciclasas, más un efecto analgésico que este fármaco tiene. Básicamente, ese es el tratamiento en un síndrome del intestino irritable. Bueno, chicos, ha sido una charla un poco extensa, pero espero que se hayan llevado los puntos clave. Es un poco largo hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez más, quiero agradecer a Sociemdac por esta invitación. Ha sido grandioso poder compartir con ustedes un poquito más
en estas últimas tres charlas. Espero haya sido de su agrado y no olviden seguirme en redes sociales como MedRules. Y otra vez, gracias por su atención, chicos. Muchas gracias por la ponencia, Andrea. Excelente, la verdad. Nos encantó mucho. Chicos, si tuvieran preguntas, por favor, déjenlo en el chat para que la ponente les pueda ayudar. Gracias, chicos. Disculpe más bien que estoy un poco mal de la garganta y por eso paro tosiendo a cada rato. Chicos, no olviden seguir a la ponente en su página de Instagram como MedRules y también les estará compartiendo las diapositivas del tema, chicos. La palabra clave es necrosis, si no me equivoco, porque lo leí en los comentarios. No importaría, chicos, cómo lo escriban, en mayúsculas o en minúsculas, no habría problema. Eh, Creo que el tema queda muy claro, ya con la interacción que usted tuvo con los participantes, nos quedó claro a todos sobre el tema. Te agradecemos nuevamente por la ponencia, Andrea. Excelentes ponencias, la verdad. Y esperamos contar Gracias. con tu apoyo en futuras ponencias. Claro que sí, por Últimas supuesto. palabras de despedida, quizás, por favor. Nada, chicos, muchísimas gracias. Espero yo también volver a realizar una ponencia con ustedes. Por mí encantada. Les agradezco por la invitación una vez más y también felicitar, creo yo, a los ponentes porque eso implica que están interesados en aprender algo más, a pesar que estén en casa y estudiando desde vía virtual. Así que eso habla mucho de ustedes también, chicos. Felicidades para ustedes también. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes también, chicos, por haber participado en las ponencias. En estos momentos vamos a enviar el link del quizzes, del cuestionario que ustedes van a realizar. En unos momentos le enviamos por el chat, chicos. Si tuvieran dudas, por favor, escríbanlo para poder ayudarlos.